por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Mi nombre es Ignacio Arteaga y Echeverría y mi RUT es el 10257-007-3. Muchas gracias por recibirme en esta audiencia como abogado y como ciudadano que no milita y nunca ha militado en ningún partido político. Esto es como un simple ciudadano. He querido participar en el proceso constitucional por mi interés en promover, reforzar y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de manera que ésta sea reforzada. Es por esto que propongo agregar ciertos incisos al número 13 del artículo 16 del anteproyecto de Constitución. Por la importancia de este derecho fundamental, inderogable e inalienable, pido fortalecer y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y religión, para lo cual pido agregar en el texto constitucional la objeción de conciencia individual e institucional. En la actualidad, en pleno siglo XXI, de los 196 países del mundo, en 61 países se vulnera la libertad religiosa, sea por discriminación o directamente por persecución. El 62% de la población mundial vive en países donde este derecho es atropellado por gobiernos autoritarios, por facciones extremistas como grupos islámicos radicales, por estados confesionales cuya religión oficial define la vida de los ciudadanos y en los que quien no la profesa pasa a ser un ciudadano de segunda categoría. No hay que dar por sentado que este derecho humano fundamental se protege por sí solo, ya que no es así. Así como la democracia es una excepción en el mundo actual, la mayoría de los países no son democráticos y es una excepción en la historia de la humanidad, así también, de esta misma forma, lamentablemente, la libertad de pensamiento, conciencia y religión también es una excepción en la historia de la humanidad y en la actualidad en el mundo. Es propio de toda democracia pluralista, inclusiva y no discriminatoria promover y proteger en su Carta Magna el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sugiero, por tanto, fortalecer esta libertad en el anteproyecto constitucional. Para eso es necesario cambiar la redacción del numeral 13 del artículo 16 para proteger la dimensión colectiva, pública e institucional del ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esta libertad tiene 5 dimensiones sustanciales: una dimensión privada, pública, individual, colectiva y también institucional, todas las cuales requieren protección constitucional. Otro aspecto fundamental de la libertad de pensamiento, conciencia y religión es la necesidad de reconocer, promover y fortalecer el derecho a la objeción de conciencia individual e institucional. No es suficiente una proclamación abstracta de la libertad de conciencia. Esta requiere protección en todos los ámbitos en que se proyecta. La objeción de conciencia es el legítimo derecho a no ser obligado o forzado por parte de una autoridad o de terceros a ejecutar actos cuando estos van en contra de las convicciones morales más profundas y vitales de una persona, como es el no actuar en contra del derecho a la vida o en contra de los derechos humanos fundamentales, o en casos de oposición insalvable a las convicciones religiosas y morales más profundas y trascendentes de una persona. La objeción de conciencia se expresa, por tanto, en la ejecución de determinados actos y en el derecho a la abstención de realizar otros. La objeción de conciencia tutela la expresión externa de ciertas y determinadas convicciones vitales que comprometen a la persona en su integridad moral, de tal manera que, si se ve obligada legalmente o de facto a realizar acciones contrarias a ellas, se degrada gravemente su propia dignidad, su sentido profundo de sí, de su destino existencial, de su razón de ser en este mundo. Es deber de todo Estado democrático, inclusivo y plural garantizar el ejercicio de la objeción de conciencia en cuestiones que afectan a principios trascendentes de carácter ético y religioso, enraizados en la propia naturaleza humana y en las instituciones a las que las personas se asocian con otras personas para alcanzar ciertos fines e ideales. El derecho no conoce el fuero interno de las personas mientras éstas no lo manifiesten externamente. Entonces, ¿qué sentido tiene que las constituciones, como ya lo hacen 58 constituciones en el mundo, garanticen un pensamiento que no se materializa en un acto externo y concreto? Pues bien, si se reconoce la libertad de pensamiento y de conciencia, es precisamente para amparar su expresión externa, esto es,
para que pueda concretarse en la objeción de conciencia. Dada la importancia de la objeción de conciencia, que es la concreción y expresión externa del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la objeción de conciencia debe ser reconocida por la Constitución y su ejercicio regulado por la legislación. La objeción de conciencia nunca será un resquicio para evadir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tributarias, civiles, etc. Todo ciudadano debe cumplir con el ordenamiento jurídico, no solo porque es su deber legal, sino que también es su deber moral. La objeción de conciencia está restringida solo a ciertas situaciones excepcionales que deberán ser reguladas por la ley. La objeción de conciencia es una expresión directa y concreta de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y la pueden ejercer personas naturales, individual o colectivamente, constituidos en una persona jurídica. Tener un ideario y asociarse con otros para llevarlo a cabo es parte de la libertad que se ejerce en una democracia. Las personas jurídicas son entes creados por el derecho, precisamente para que las personas puedan asociarse en pos de objetivos, intereses y fines comunes, que les es más fácil alcanzar junto con otras personas que en forma individual. Si dos o más personas se unen con un fin específico, ¿por qué unidas no van a poder ejercer una objeción de conciencia si su ideario ha quedado plasmado en los estatutos fundacionales? Las personas jurídicas tienen voluntad, tienen responsabilidad civil y recientemente responsabilidad penal. Una persona jurídica puede ser condenada penalmente incluso con su muerte, esto es, con la disolución de la entidad. Si se le puede atribuir dolo a una persona jurídica, esto es, una intención maliciosa, como lo define el derecho, ¿por qué no se le puede reconocer que, dado que tiene entonces intención y voluntad, también debe tener derecho a no realizar un acto que va contra su ideario, esto es, contra los principios morales más profundos establecidos en sus estatutos? Así como las personas jurídicas están obligadas a realizar ciertos actos, también deben tener derecho entonces a eximirse a realizar otros, cuando estos últimos contravienen el ideario pactado y establecido en sus propios estatutos. El ideario expresamente establecido y dado a conocer debe ser respetado y protegido por la Constitución, en la medida que dicho ideario no se oponga a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. La objeción institucional la objeción de conciencia institucional es una expresión, manifestación y concreción del derecho a la objeción de conciencia personal, y para su aplicación debe regirse por los mismos requisitos y condiciones que existen para la aplicación de la objeción de conciencia individual. La colisión de derechos es una situación cotidiana en la vida de una sociedad. Aparte de su resolución por los órganos de justicia, el Estado puede prever de antemano la manera de solucionar conflictos de derechos. En caso de colisión por objeción de conciencia, el deber del Estado es asegurar que haya instituciones en que la persona pueda recibir la atención en otra institución y así no se violente la libertad de conciencia individual e institucional. La objeción de conciencia no trae consigo la negación del derecho de un tercero. Este lo ejercerá obteniendo lo que necesita a través de otra persona jurídica o entidad que no sea objetor de conciencia. Todo esto de la objeción de conciencia institucional está expresamente reconocido en múltiples jurisprudencia internacional. Y es así como al avance de la jurisprudencia ya asentada internacionalmente, que reconoce la objeción de conciencia institucional, debe seguir el paso lógico de su reconocimiento como una garantía constitucional. Los objetores de conciencia, tanto individuales como institucionales, deben ser respetados y protegidos por la Constitución, ya que tienen derecho a no ser discriminados ni excluidos de participar en la vida social, cultural, profesional, económica y política del país. En conclusión, adhiero a la iniciativa popular de norma 6.739, presentada por María Covarrubias, iniciativa que le hace ajustes del todo necesarios al texto actual, contenido del anteproyecto de Constitución. Para ello, en el numeral 13 del artículo 16 del anteproyecto, en el inciso primero del numeral 13 se agrega la frase, comillas, a vivir conforme a ellas y a transmitirlas. Y se agrega también en el inciso primero del numeral 13 del artículo 16, el derecho a la objeción de conciencia individual e institucional, pidiendo que se agregue que la ley regulará este derecho garantizando su ejercicio, debido respeto y protección. Pues bien, en el párrafo B del numeral 13 del artículo 16 del anteproyecto
Se fortalece la libertad de pensamiento, conciencia y religión cuando al final de dicho párrafo, después de que se indican diversas formas de ejercer este derecho, se agrega todo ello en público y en privado, individual y colectivamente. Y por último, en el párrafo C del numeral 13 del artículo 16, se solicita fortalecer la autonomía de las iglesias, pidiendo que se agregue lo siguiente, comillas, las iglesias, las confesiones y toda institución religiosa gozarán de la adecuada autonomía en su organización interna y para sus fines propios. Con estos agregados al actual artículo 16, número 13, se verá fortalecida la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Muchas gracias.